Buenas. A disculparme por el tiempo. Vamos a hablar sobre este tema, lesiones traumáticas del recién nacido. Yo imagino que todos han visto partos, todos han visto cesáreas, todos han visto recién nacidos en el momento en el que está llegando a este mundo. Así que vamos a desglosar un poquito ese tema, primero basándonos en dos casos clínicos, para que tengamos una idea en qué vamos a trabajar. Este es un caso clínico donde podemos ver que nace de parto tóxico con un peso bastante normal y que días después las familiares presentan sus dudas respecto a que el recién nacido presenta unas lesiones a nivel de glúteos como si fueran algún tipo de pequeñas tumoraciones y que comienzan a preocuparse, por ahí tanto sacan radiografía, algunas de ellas puede ser que estén algo calcificadas, zonas atróficas a nivel de esos glúteos y se preguntan qué ha pasado. Entonces lo primero que dicen es echan la culpa al médico. El segundo caso clínico es de un bebé que nace también de parto tóxico, cuya madre llega en periodo exclusivo a su parto al hospital con un peso bastante bueno, digamos, su tendencia es grande, pero que tiene problemas en el momento del nacimiento con un parto prolongado y que retiene los hombros por lo menos 5 minutos. El personal que está atendiendo al parto realiza maniobras de Lister, lo sacan con extracción forzada debido a esta retención de hombros. La cabecita tenía un gran caput con agujeruras en la carita, un apar bajo. Y apenas nace, el niño es capaz de mover el hombro en la extremidad superior, la que fue colocada en una posición de extensión, no había reflejo de tensión y tiempo después pues el bebé todavía tenía cierto componente de debilidad en el brazo que estaba comprometido al nacimiento. Y bueno, esta es una historia de otro paciente que ustedes me dirán que tiene que ver uno con el otro, pero vamos a desglosarlo. Esta es la agenda de nuestra reunión de hoy. Vamos a tratar de definir algunos conceptos, ubicar algunos factores de riesgo para lo que es lesiones en el momento del parto, clasificación de estas lesiones para que sea un poco lo más fácil de entendible, algo de epidemiología y vamos a tratar de desglosar las patologías más comunes. Esta es una campaña que ya tiene mucho tiempo, donde ya se promueve evitar llegar a hacer esta maniobra, la famosa maniobra de Lister, donde mucha gente en el pasado se subía encima de la mamá con tal de acelerar el parto y presionar esa barriguita y con la finalidad de que salga lo más rápido posible, pero bueno, no se daban cuenta de lo traumático que es tanto para el bebé como para la madre y que muchas veces se puede evitar esto tomando mejores medidas de atención. Como definición, el trauma obstétrico no se refiere en sí a una lesión en la madre, se refiere al acto obstétrico y su efecto en el recién nacido. Entonces, trauma obstétrico, o también llamadas lesiones obstétricas en el recién nacido, se denomina aquellas lesiones producidas durante el nacimiento, lesiones que se producen a los tejidos de este recién nacido, de este producto, durante el parto o durante las maniobras necesarias para la atención de este. Entonces, a eso se refieren las lesiones provocadas en el momento del nacimiento. Igual son aquellas lesiones producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas, compresión, tracción, durante el trabajo de parto. Entonces, estas fuerzas de compresión pueden estar implicando lo que hemos visto en esa campaña de No Stop Killer, Stop Hysteria. Entonces, ya estamos teniendo algo de relación de lo que estamos hablando. Dentro de los factores que ustedes deberían aprender para
recolectar en el momento del parto datos que puedan prevenir esto. Incluyen pues, factores tanto a nivel fetal, a nivel materno y en el momento del parto, ¿no? Entonces, el hecho de que se nos pase una gestación en la que está llegando un feto macrosómico ya no debería ser posible. Se supone que el estudio ecográfico y el control prenatal va a hacer de que ubiquemos a un recién nacido, a un feto que ya viene grande, ¿no? Pero siempre se pasa. Hace poco no ha habido una cesárea en la que pensaron a veces pues esto de que ubiquen a personal solo para hacer operaciones, solo para emergencias y solo para acá. El de acá se equivoca y los demás se equivocan. Entonces pensaron que una cesárea de un término con peso bueno y nace una cosita. Entonces esas cosas no deberían suceder, eso es más comunicación. Algo parecido a los errores que ustedes ya han escuchado en las cirugías, ¿no? Y que operar el testículo derecho y le operan el izquierdo. Son cosas que ya no deben suceder, pero a veces suceden por una práctica, una mala praxis, ¿no? Entonces, el tener un feto grande debe ser ubicado antes de que nazca, no debe ser una sorpresa, ¿no? Y para eso, pues uno tiene que hacer una buena anamnesis, presentarse al lado de la mamá, no confiarse en los datos del interno, que a veces con buena ímpetu lo puede hacer, pero es mejor ir a asegurarse, ¿no? Entonces, la macrosomía fetal es un factor que deberíamos ubicar previamente. Y también el prematuro, ¿no? Que el prematuro también puede lesionarse, así ustedes digan, pero es chiquito, va a salir rápido por el canal de parto. No, el prematuro más bien se le dobló la cabeza por flacidez y no va a salir, ¿no? Entonces, anomalías del feto, macrocefalia, y la macrocefalia no necesariamente es porque tenga alguna patología, no una hidrocefalia, por ejemplo, sino porque también vienen pues fetitos cuyo papá es cabezón. Yo a veces les digo a los papás, oye, cuando eras chiquillo, ¿tu chapa no es cabezón? Sí, doctor, a mí me decían cabezón porque tengo. Ah, el bebé van a ser cabezón. Esas correlaciones, esos datitos ustedes dirán, no tienen influencia, sí, lo tienen. Entonces uno puede estar adelantando. Gemelos, bueno, eso ya cada vez hay menos, ¿no? Errores, pero a veces pues y va a salir uno y de pronto hace cuánto, un mes. Nace un bebé, atienden al primero y decían, no puede hacer otro parto, otro bebé, otro parto, decían, pensaba que era simultáneo. No, habían sido dos, atendiendo uno y se recibe hasta el segundo. Errores también. Y es que esto no necesariamente se le puede acusar al médico, o a la enfermera o a la obstetricia. El problema es la idiosincrasia de nuestra población, ¿no? Hay mucha gente de nuestra población con bajo nivel cultural que no hace sus controles, no les interesa mucho, y no es porque no lo quieran, sino que bajo nivel cultural puede ser, ¿no? Pero hay mamás que van a un control, dos controles prenatales. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ellos piensan que tienen un bebito y claro, aparecen con dos. Anomalías fetales de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿saben lo que es una gastrosquisis? La gastrosquisis es una lesión de un defecto abdominal. ¿Y qué tal? No lo ubicaron por un estudio ecográfico mal hecho y de pronto nace con todas las vísceras afuera. Quieres atender y jalar al feto para el momento del parto y no sabes cómo sacarlo, porque si lo aprietas el hígado que está ahí a la vista. Son problemas que hay que tratar de evitar. Esos chicos deben salir por cesárea posiblemente y no por parte de los. Y así tenemos ahora factores maternos, ¿no? La primiparidad es un problema porque como que últimamente las mamás no son tan machas como antes, no sé si me entienden ese término. Hoy en día quieren menos dolor, hoy en día no, porque mejor necesaria. Entonces estamos generando niños. Ustedes saben muy bien que según estadísticas, el hijo que nace por parto utóxico termina siendo más obeso que el que quería necesaria, más obeso que el utóxico. Y eso tiene su razón. Pero pues optamos por eso. Entonces la primiparidad ha asustado mucho a la gente, mucho dolor, no se preparan y a veces el temor, no hacen buenas contracciones y pues puede ser factor de riesgo para que la madre pues, a última hora diga no, ya no puedo y no lo saca, no ayuda, ¿no? Entonces más riesgo de lesión en el bebé.
Talla baja, sí, pues a veces la talla baja puede condicionar que tengamos problemas a nivel de pelvis, un feto grande de repente. Por eso es importante saber la talla del padre, la talla de la madre, para poder tener una idea antes del parto de cómo viene ese bebé. Y en el parto mismo, ¿no? Presentaciones anormales. Anteayer en la noche hemos tenido un bebé que está en la UCI ahorita. Presentación de cara, ya no ha sido malito. Entonces ahí también había unos problemas de decisiones, pero el hecho de presentaciones anómalas hacen de que el parto sea más difícil y condicionemos a niños con problemas. Muchas veces estos partos de cara o de bregma o presentaciones anormales hacen de que el parto tome más tiempo y comencemos a tener expulsivos prolongados. Y al tener expulsivos prolongados, si no tomas la mejor decisión, pues lo sometes al trabajo de parto y nace mal. Entonces, a veces eso, el trabajo entre el neonatólogo y el ginecólogo últimamente se ha vuelto más estrecho. Estamos nosotros participando en las decisiones del parto, ¿no? El hecho de maniobras obstétricas, acá ustedes ven el uso de parto instrumental, ¿no? Unos forces para poder sacarlo. Bueno, para nosotros lo vemos fácil, ¿no? Metes ahí, lo sacas ya. Oye, ¿qué produciste adentro? ¿Qué compresión? No solamente porque le dejaste unas marcas, ¿no? Morado, lo hacen ahí, se nota clarito, en las orejas todas apretadas, sino por dentro, ¿no? Compresión cerebral, recordemos. Entonces, esto también puede provocar daño. Y bueno, las grandes versiones para hacer extracción que no deberían hacerse en un centro de salud, en un puesto de salud, ¿no? A veces uno dice, yo meto la mano por dentro y lo jalo porque está atravesado y lo volteo y me facilita. Y si lo rompes, el útero. Entonces, esas maniobras hay que hacerlas mejor en un lugar donde podrías tener una sala de operaciones al lado. Pero a veces hay colegas avesados. Y bueno, también a veces hay que estar en ese momento, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver un parto así en la punta del cerro. ¿Qué iba a hacer? No quedaba otra que hacer una maniobra de eso. Estar libre en ejercicio y esas cosas. Lo que es incidencia y factores de riesgo asociados, fíjense que el trauma obstétrico en realidad es, felizmente, ya cada vez es menor, pero se asocia mucho pues, a problemas en el momento del parto, los maternos que hemos estado hablando, la vía de nacimiento. Entonces se presenta más en cesárea o en parto vaginal. A veces ustedes pensarán, ya, si se va a hacer una cesárea, bacán. Se supone que esperamos que no haya mucha lesión en el momento de nacer, que van a hacer. Pero ¿qué sucede? Que a veces estuvo la cabeza tan baja y tan baja y en una posición anormal que el ginecólogo difícil sacar, difícil. A veces hay que meter por abajo a nivel vaginal un poco un tacto para empujar la cabecita, ¿no? Y poder sacarlo. El bebé pasa un minuto, medio minuto y nace mal. ¿Qué pasó? Pero era una cesárea programada, ¿sí? Pero lamentablemente esa cabeza se puso en mala posición y demoraron en sacarla, ¿no? O la otra, que a veces es problemático también, la mamá viene toda live y le dice, doctor, yo voy a hacer, quiero mi tanguita y quiero un cortecito chiquito, pero y a veces eso es un problema, porque hacen el cortecito chiquito y después están queriendo sacarlo, mejor lo dicen sacar por vaginal, porque en sus gritos son igual. Y es una práctica seria. Yo veo colegas muchas veces que son prácticos. Discúlpeme, ¿usted prefiere una linda cicatriz o quiere usted un niño dañado? Hacen su buen corte y le sale facilito. Esas son un poco medidas básicas, no podemos estar llevándonos por cositas que lindan más con otras situaciones. Entonces, factores de riesgo que acá casi todos, en cualquier unidad se ven estos problemas. Entonces, es cuestión de prevenirlos. Dentro de lo que es la clasificación, un poco para que ustedes puedan entender, les traigo esta clasificación que se hace en base a la anatomía y para que lo recuerden, ¿no? Cabeza y cuello, ¿qué lesiones hay en cabeza y cuello que podamos recordarlas? ¿Qué lesiones hay en el tejido óseo que podemos recordarlas para que ustedes aprendan? Las lesiones viscerales, lesiones del tejido blando, etc. Vamos a ir describiendo. En esta lámina hacemos un resumen rápido de las principales lesiones por zona anatómica que les he mostrado.
A nivel de cabeza y cuello, principalmente las lesiones van a ocasionar hemorragias, ya sea extracraneales, a nivel de cuero cabelludo, hemorragias intracraneales, o lesiones que puedan estar provocando moldeamientos a nivel de cabecita, como vamos a ver en un momento, lesiones faciales, en carita, en ojito, lesiones a nivel de cuellito, con daño a nivel del esternocleido mastoideo. Solamente puedan hacer pensar que ese bebé que se quedó atrapado en los hombritos, eso no es tan raro, se queda a los hombros y no sale. ¿Y qué es lo que hace, lo que se te viene a la cabeza? Jalarlo, ¿no? Y al jalar, se imaginan la tracción que ocasionamos, no solamente muscular, sino vascular, neurológico, y te jalas todo, y pues puede producir daño. Entonces, a nivel óseo, quizás ese grupo de lesiones más colinda con lo que son fracturas, ¿no? Y esto es un poco muy impactante, porque imagínense un papá que diga, "Uy, nació y tiene fractura de fémur". Él no va a entender que de repente tuvimos que jalarlo un poquito más, o no, él va a decir, me lo han tratado mal, me lo han jalado como sea, y para que se rompa ese hueso han tenido mala praxis, y te meten el problema legal, ¿no? Entonces, las fracturas de huesos largos, principalmente clavícula, húmero, fémur, son frecuentes. Poco frecuentes, fracturitas en cráneo, cara, mandíbulas. Entonces, eso hay que también vamos a ampliar un poco más después. Lesiones viscerales, ahí tenemos órganos grandes e importantes, una hemorragia en vaso, una hemorragia en hígado, no es nada raro. Lesiones en tejidos blandos, quizás es el grupo donde hay más lesiones que están más a la vista, que efectivamente son más benignas, ¿no? Bien, vamos a comenzar con la cabecita. Con la cabecita, el que de lejos se lleva la bandera de frecuencia es el caput sucedario, ¿no? El caput es casi como decir, parto tóxico, siempre vas a tener un poquito de caput. Entonces, los papás a veces se pueden asustar, y esto que tiene la cabecita, no te preocupes, esto es una lesión propia de haber nacido por parto tóxico, probablemente eso lo hace, ¿no? Pero en realidad es una lesión que es una colección cerebrohemática, ¿no? No es sangre, pero también es contenido plasmático que se ubica a nivel subcutáneo, o sea, en el cuero cabelludo, ¿no? El mecanismo principal de esto es que va a tener una éstasis de contenido, ya sea linfático o sanguinolento, porque el bebé ha estado ahí, no sé, ¿cuánto dura un parto? 15 horas, 20 horas, ¿no? Y las mamás pues están en esa posición. Si el bebé se clavó ahí la cabecita y no permite el retorno venoso, pues va a haber una éstasis de todo lo que es el contenido plasmático, linfático, entonces ¡pum!, revientan las venitas, ¿no? Entonces es propio de esto, ¿no? Una alteración en el retorno venoso de la parte presentada, o sea, de la parte final que generalmente es la cabeza, por compresión sobre el cervix o la pelvis materna. Entonces, su característica principal es que apenas nace ya la tenemos la lesión, o sea, aparece al nacimiento. Eso sí deben recordarlo, porque hay otras lesiones que aparecen después. Entonces, es un edema, donde me en la cabeza, es presencia principalmente de linfa o contenido de líquido, ese edema que es blando, de bordes mal definidos, no duele mucho, no duele, en realidad no duele, se extiende rebasando las líneas de sutura, puede acompañarse de petechas. Bueno, si es que tenemos un bebé que nace blanquito, de color medio blanquiñoso, pues se van a dar pues, las hemorragias, petechas, pero si es morenito, nos damos cuenta, ¿no? Entonces, eso es algo relativo. El tratamiento se reabsorbe solo, así que se va a resolver sin mayor problema. Entonces, amiga, vamos, levanta esos ojitos, o te presto unos palitos de fósforo, vamos ahí. ¿Ya? Entonces tenemos ejemplos de caput, fíjense, presionamos la cabecita y tiene su hundimiento, ¿no? Entonces, acá hay una deformación un poquito de la cabeza, pero en realidad vamos a ir avanzando en severidad. Ya tenemos ahora el cefalohematoma, que es el primo hermano, pero ya este sí es un problema más serio. Cefalohematoma ya es sangre, ¿no? Hemorragia, en una zona conocida como el superósteo de los huesos del cráneo. Y generalmente es el parietal porque es la presentación más común del ser humano, ¿no? No es en la cara, no es tan común, digamos, como les dije. Entonces, generalmente es a nivel parietal.
de un lado, generalmente es de un lado, piña sería que se vea de los dos lados, pero bueno, realmente es un lateral. Y el mecanismo principal es porque hay una tracción del cuero cabelludo. Entonces, el cuero cabelludo, muchas veces por la compresión, por situaciones que utilicen, por ejemplo, un forceps y lo jalan, estás jalando cuero cabelludo y arrancas, pero venitas, vasitos, y todo eso sangra. Entonces, como son venas chiquitas, va a demorar en formar de hemorragia. Por lo tanto, cuando nace, no está presente. ¿No? Y una pregunta común que yo les hago a los alumnos cuando están en el momento del parto: ¿y qué es cefalohematoma? Y otros: sí, doctor. Ya, listo. Entonces, recordemos la fisiopatología. Simplemente, si es un acúmulo de sangre que va a ser lento, el cefalohematoma aparece horas después, ¿ya? A diferencia del caput. Pero es ya un edema, digámoslo así, más consistente, más duro porque es sangre, ¿no? Y es más duro si es que está ubicado dentro de los huesitos, porque va a tener bordes bien limitados, ¿no? Por ejemplo, si la lesión es en el cuero cabelludo que está encima del parietal, pues no va a pasar pues al frontal, porque ahí hay otro sistema vascular, ¿no? Hay otras membranas. Por lo tanto, si tú encuentras que la acumulación que estamos viendo está en el frontal y en el parietal, ya tienes que comenzar a dudar, ¿no? De repente tienes pepiña, tienes un cefalohematoma acá y tienes caput por acá, ¿no? Pero no pueden ser dos cefalomatomas pegados. En todo caso serán uno del parietal y uno del frontal, ¿no? Entonces, eso hay que recordarlo, la diferencia del caput. Lo del color vinoso no es tan cierto porque, como les digo, en nuestra población, mayoritariamente de tez más morenita, no vamos a ver el color rojo de la sangre, ¿no? A no ser que sea, pues, como les digo, un blanquinoso que viene y clarito y se nota ahí, ¿no? Así que eso quizás sea información más del otro lado del mundo. Podría acompañarse con cierto problema de fracturitas, porque a veces puede. Dentro de lo que son las complicaciones, es poco frecuente que tengamos cefalomatomas gigantes, grandes. Sí, hemos tenido algunas veces, pueden llegar a un estado de anemia, sí, que llega a un shock por causa de este tipo, y es raro, pero va a haber una variante de cefalomatoma que lo vamos a ver después, que sí nos haría pensar en esto, ¿no? Lo cierto es de que todo esto, imagínense todo esto que es sangre, tiene que reabsorberse, ¿no? Porque eso no es que yo le corto, le saco la sangre, lo opero, no, esto se reabsorbe solito. Pero al reabsorberse solo, recordemos que la sangre, para reabsorberse, se va a degradar y la hemoglobina se va a degradar en sus metabolitos, ¿no? Y por ahí va a haber pigmentos biliares. Por lo tanto, una complicación del cefalohematoma es la ictericia, ¿no? Pero el cefalohematoma, el caput sucediano, no. Yo puedo tener caput sucedianos grandecitos que me hagan pensar en que tengo un caput grande, y yo les puedo preguntar: oye, ¿este caput va a producir una ictericia? Sí, doctor. Pues. Entonces, eso también hay que pensar. El hecho de que aparezca quistes leptomeningios hace pensar que de repente esto es grande y no se ha absorbido rápidamente, se ha consolidado esa zona y se ha hecho como un pequeño quiste. Hay algunos cefalomatomas que pueden inclusive quedar con calcificaciones y no se ha resuelto todo. A los 6 meses todavía tiene restos, pero es poco bueno. La terapia de este cefalohematoma generalmente tampoco lo amerita, es observarlo, salvo que tengamos algún grado de severidad, ¿no? Y que esto comience a crecer. Sí, hemos visto que cuando estaba acá y después comienza a crecer por otro lado, será cefalohematoma. Puede desaparecer fácilmente en los siguientes días, si es que es chico, o semanas después. Igualmente es difícil que tengamos un grado como de anemia por este motivo, o que digamos el shock, pero bueno, hay que de todas maneras evaluar cada caso. Ahí tenemos algunas imágenes, fíjense, ahí está bien claro cómo se puede delimitar el músculo hueso de sangre, y en esta imagen también podemos delimitarlo, ¿no? Que es una imagen de resonancia. Entonces, un cuadrito para comparar las dos primeras lesiones